herederos de Dios. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Hoy vamos a estar estudiando sobre la herencia y vamos a entender un poco la biología, vamos a empezar a entender un poco nuestro cuerpo humano, ¿sí? Y nuestra relación con Dios. Muy bien, ¿qué es la herencia? A veces, a través de las generaciones, vemos que la hija se parece a la mamá, la nieta se parece a la mamá, a la abuela, ¿sí? Y a veces decimos, ay, son iguales, ¿sí? Y los genes van transmitiéndose de generación en generación. O sea, nosotros tenemos genes de nuestros abuelos, bisabuelos, sí, de muchos de nuestros ancestros, ¿sí? Los genes que tenemos y transmitimos a nuestros hijos. Los genes nos hacen parecidos a nuestros padres en la parte física, en el comportamiento, gustos, hobbies. ¿Alguna vez han escuchado que alguien dice, ay, yo soy así, ya mis padres ya eran así, yo soy así, soy alcohólico, porque mi padre era alcohólico. Yo soy un golpeador porque mis padres son un golpeador. Yo respondo mal porque yo soy así, no me cambies, porque soy así. ¿Han escuchado eso? Y muchos se excusan diciendo que soy así por mi genética y se excusan tratando de decir no me cambies porque no puedo cambiar. Pero eso realmente es así, no podemos cambiar nuestra genética. ¿Realmente así o es solamente una excusa? Nuestra genética es la prueba de la creación de Dios y es donde también podemos ver a Dios y su poder. Miren, hay un científico que escribió esto. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio, porque su creación es majestuosa, sobrecogedora, intrincada y bella, y no puede estar en guerra con sí misma. ¿Sí? Podemos encontrar que Dios hizo el cuerpo humano perfecto, con su genética, con sus células, con su todo, absolutamente con cada detalle, que creo que la ciencia todavía no ha terminado de descubrir el cuerpo humano. Podemos aprender sobre biología, química, física, pero siempre seguiremos descubriendo nuevas cosas, que Dios ya las sabía y Dios lo creó. El ADN que hemos heredado es la última edición de texto que nos ha sido transmitido a través de innumerables generaciones de antepasados. Hay fragmentos particulares de nuestro ADN que indican que compartimos esos genes con nuestros antepasados. Sí, capaz que tenemos genes desde Adán y Eva, pero estos genes se fueron cambiando, modificando hasta lo que somos hoy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Dios hizo a los humanos, a los animales con otra genética, parecida, ¿sí? También porque son seres vivos, pero diferentes. Y Dios los hizo ellos para que nosotros los disfrutáramos. Miren, a veces cuando pensamos en ADN no sabemos bien exactamente qué significa, qué es, no sabemos ni imaginarnos, capaz que solamente los que estudian biología, sí, pues lo entienden, pero hoy lo voy a explicar de una manera simple para poder entenderlo. Y es importante que nosotros podamos entender bien el ADN, el ARN, porque está muy de moda esto que se han escuchado ahora en la pandemia, es ARN mensajero. ARN mensajero, ¿y qué es el ARN mensajero? ¿Saben? ¿Todos entendemos realmente lo que significa? Bueno, yo hoy les voy a explicar, ¿sí?, qué significa para que todos lo podamos entender, ¿sí? Y el ADN es un conjunto de todos nuestros genes que se encuentran
dentro de nuestras células y lleva información de nuestro cuerpo. Es como una trenza con dos hebras ligadas. A veces tenemos un ADN que tiene una hebra que es una tercera hebra, que es el ARN. Y lo interesante es que se puede sacar, poner, ¿sí? Se fragmenta. Bueno, y hay un dogma de la biología que dice que el ADN, bueno, tiene la información genética, y lo interesante es que esta, por ejemplo, si esta, ven que son dos hebras, sí, que son como dos trenzas, como una trenza con dos partes. Bueno, y ven que acá tienen unos puentes. Bueno, este es el ADN, pero si estos puentes se dividen, ¿sí? Y por ejemplo, una hebra del ADN se copia, se hace una complementaria, sí, se hace complementaria con su ARN. Y hay como decir, a ver, si por ejemplo, este ADN se divide en dos y quedan dos hebras, ¿sí? Por decir así, cada una de estas hebras hace una copia, y esa copia va a ser el ARN, ¿sí? Que es complementaria. Entonces, el ARN es la copia del ADN, ¿sí? Y el ARN se traduce, se dice así, se traduce a proteína. El ARN se hace en proteínas. Y saben que nosotros, todo nuestro cuerpo, tenemos células. Y en estas células, ¿sí? Depende de las proteínas que tengamos, depende de la información genética que tengamos en cada una de nuestras células. Cada célula se va a hacer piel, se va a hacer pelo, se va a hacer materia de cerebro, se va a hacer hígado, se va a hacer corazón. Sí, nos vamos a ir desarrollando según este material genético. Y hay un dogma. Un dogma es algo que es así, la regla, ¿no? En la biología es el dogma de la biología, que el ADN se replica, el ADN se multiplica, se copia. Entonces, un ADN que está en una célula se puede hacer 1000 copias. Y lo interesante es que este ADN también se copia. El ADN, cuando son dos hebras, son ADN, pero cuando se divide y se hace como una hebra, ¿sí? Se copia en una sola hebra, es el ARN. Y lo interesante es que este ARN, si se vuelve a copiar, o sea, si se copia a sí mismo, se hace ADN. Y este ARN puede hacerse ADN o se puede hacer proteína. Y esa proteína se diferencia para todo nuestro cuerpo. Y miren, el ADN, acá tenemos una hebra, pero se replica, se multiplica. Y se hacen dos ADNs, y estos dos, cada uno se hace dos, y así se va replicando. Es así que, por ejemplo, cuando vos te cortás la mano, un corte con el cuchillo, y estaba cortando la cebolla y me corté el dedo. Se hace una herida, en esa herida se rompen las células, se destruyen las células, pero vienen más, y al venir más, se empieza a replicar el ADN para curarte ese dedo, ¿sí? Así, cuando tenemos diferentes cosas en el cuerpo, ¿no? Que nos enfermamos, el ADN trabaja fuertemente para reproducirse y ayudar a las células, ¿no? A la curación. Y bueno, cada célula, o sea, el ser vivo está compuesto de muchas células. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá. Este ARN mensajero, el ARN mensajero, se copia del ADN. Es por eso el ADN siempre está en la célula, pero el ARN se copia, sale de la célula y hace proteínas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han escuchado que se puede hacer ARN mensajero? ¿Han escuchado en estas nuevas tecnologías que se pone, se saca? Bueno, en las vacunas, por ejemplo. Miren, así es la forma de entenderlo. El ADN se hace ARN, el ARN se hace proteína. Bueno, y todo esto está dividido en todo nuestro cuerpo, en absolutamente cada una de nuestras células, que puede ser invisible. Y el genoma, por ejemplo, todo esto es el ADN, y el ADN se superenrolla, se hace, miren acá, se enrolla acá y hace forma, al enrollarse, una forma de X. Y un pedazo, bueno, son los genes, ¿no? ¿Por qué les hago todo esto? Porque quiero que entendamos un poco la biología para poder entender. ¿Qué pasa? En este ADN que yo les dije, ven, acá hay unos puentes que tienen diferentes colores. Estos puentes tienen una secuencia específica de cómo tiene que ser, ¿sí? Tiene azúcar, fósforo, agua, ¿sí? Pero, y miren, son estos puentes, son diferentes
bases nitrogenadas que se llaman así, ¿no? Se unen, la A siempre va con la T, las G con la C, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿No? O sea, siempre tienen que ser complementarios. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué pasa? Cuando uno de estos se equivoca, por ejemplo, en la reproducción del ADN, a veces hay mutaciones, que es que uno se equivoca y en lugar de ser esta C, se hace G, que es equivocado, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos secuencias de nucleótidos que se codifican, tiene que tener una exactitud perfecta, pero a veces hay algunos errores, que esos errores se llaman mutaciones, y entonces, si hay algún error, ¿qué pasa? Las proteínas se afectan, ¿sí? Las proteínas se afectan. Y miren, acá tenemos el ADN, que yo les dije el ADN, ven acá, chiquito, el ADN se abre, ¿sí? Y esta hebra hace su copia. La otra hebra hace su copia, ¿sí? Y también después se dividen y también hace no solamente ADN, sino hace copias, pero también hace ARN. El ARN es como un ADN viajero, un mensajero se llama, ¿sí? Y son las que hacen las proteínas. Entonces, si vos tenés un ARN afectado o modificado o con mutaciones, eso se reproduce a proteínas. Afecta tu inmunidad, puede afectar tu piel, puede afectar diferentes partes de tu cuerpo, ¿sí? Es por eso que nuestro cuerpo, cuando identifica que hay un error, una mutación, por ejemplo, de una de estas letritas se equivoca, acá tenemos enzimas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? El ADN se abre, vienen diferentes enzimas, polimerasas, primasas, tienen diferentes nombres. ¿Ven? Acá está como una enzima que corta, ¿sí? Que una enzima es como una proteína que corta, abre, pero ¿qué pasa? Se van complementando, pero si hay algún error, como que nos afecta nuestro cuerpo, nuestro genoma, nos puede dar cualquier enfermedad, ¿sí? Y ¿qué pasa? Bueno, este AR mensajero, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo está todo el tiempo, se esfuerza por reparar esos errores, ¿sí? Y esos errores, bueno, si no se corrigen, pueden llevarse a la descendencia. ¿Y qué pasa? Hay una palabra que se llama proofreading, que significa que nuestro mismo cuerpo va buscando errores y cuando los encuentra, los arregla, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cositos, estos nucleótidos, tiene una secuencia específica. Y si hay un mínimo error, vienen otras enzimas, lo reparan, lo cortan, lo sacan, lo eliminan y lo arreglan. Y qué perfección, todo eso Dios lo pensó. Y nos hizo perfectos, perfectos, con una exactitud perfecta, porque todo, miren esto, estos son las codificaciones que pueden haber. Ustedes han escuchado los aminoácidos. Ay, tenés que tomarte este aminoácido que es buenísimo para el pelo. Bueno, los aminoácidos son diferentes, por ejemplo, fenilalanina, leucina, ¿sí? Prolina, son diferentes aminoácidos que se forman a través de estas arreglos de estas letras, ¿no? Que son nucleótidos, ¿sí? Pero es increíble la exactitud que de todos estos procesos que ocurren en una pequeña célula, en un tu mano tenés millones de miles de células, en un puntito de tu piel, acá en un puntito tenés un montón de células y está reproduciéndose el mismo proceso. Es increíble, podemos ver a Dios en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. Te cortaste el dedo y si tu cuerpo no cura, nadie te puede ayudar, ni el médico. Pero nuestro cuerpo por sí mismo cura. ¿Por qué? Porque en cada una de nuestras células hay un milagro de Dios actuando en tu vida, en cosas simples que nos parecen simples, pero no es tan simple. Son milagros que Dios hace para que nosotros estemos vivos. ¿Sí? Y yo la verdad me maravillo, esto es como que yo lo he estudiado para cuando estudiaba medicina, lo estudiaba en meses, años, todo esto, ¿no? Y yo trato de explicarlo, pero esto, cada cosa podría estar una hora, cada enzima explicando una hora, 2 horas, ¿no? De tantas funciones que tiene nuestro cuerpo. Sí, ¿qué son las mutaciones? Cuando hay un error y se transmite, por ejemplo, habíamos dicho que estas eran los cromosomas, sí, que son un arreglo de ADN, sí, de estas cadenas que se superenrollan
y hacen los cromosomas y son los que se transfieren a tu descendencia, a tus hijos. Si, por ejemplo, su mamá capaz tenía celeste, su mamá rosa y salió así, entonces sale, por ejemplo, colores de ojos. Su mamá tiene ojos celestes, su papá tiene ojos verdes y salió él con ojos celestes. Sí, capaz, porque uno es el que predomina. Bueno, no quiero entrar tanto así, ¿no? Pero quiero que entendamos que estos genes son los que nos dicen cómo son tu color de pelo, cómo son tus ojos, cómo es tu carácter, cómo vas a actuar, cómo reaccionás. ¿Sos tímido? ¿Sos extrovertido? ¿Sos introvertido? ¿Tendés a confiar? ¿Sos incrédulo? ¿Tendés a pelear? ¿Ese mal carácter que no sabes a quién se lo heredaste? Sí, son tus genes que te lo está diciendo, que los heredaste capaz, pero porque vos heredás algo, no quiere decir que vos tenés que seguir ese patrón de herencia que tenés, porque podemos cambiarlo, podemos cambiar algunos patrones indeseados que tenemos. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular. La exposición a radiaciones, te expones a radiaciones, a diferentes compuestos químicos, radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos o infecciones de virus, te pueden cambiar tu ADN, pueden cambiar tus genes. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, te metes en una fábrica que libera compuestos químicos que dañan tu ADN, te pueden dañar el ADN. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos para cuidar nuestro cuerpo también, saber qué pongo a mi cuerpo, qué como, porque todo esto puede cambiar nuestro ADN, puede cambiar nuestro cerebro, nuestras células, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ser lo más naturales posible, ¿no? Para no tener afecciones. ¿Qué pasa? Estas células se diferencian, ¿sí? Se diferencian y nos dan los diferentes tejidos. Pueden ser los tejidos, tejido nervioso, pueden ser los tejidos del tejido de la grasa, ¿sí? Tenemos tejido de la piel, tejido de los huesos. El hueso también tiene una forma de tejido en los ojos. Tenemos diferentes células que todas se diferenciaron, pero todas vinieron de lo mismo, ¿sí? Esa célula que Dios permitió que existiera y que hace que cada una de tus células se diferencien a esa cosa en particular, a esa piel que tenés, a ese pelo que tenés, a esos ojos que tenés. ¿Sí? Dios hace que una célula se diferencie y vaya al lugar de tu cuerpo que la necesitas exactamente a eso. Y adentro de tu célula hay un montón de conexiones, un montón de procesos que ni nos imaginamos capaz, pero hay muchos procesos que los que les estuve explicando. Sí, el estudio de nuestro genoma es capaz, en principio, para decirnos cómo nuestro genoma da lugar a nuestras características biológicas, cómo funcionan nuestros genes para permitir el desarrollo de facultades mentales. Sí, nuestros genes nos dan facultades mentales, capacidades científicas, estéticas, religiosas, cómo nuestros genes influyen sobre nuestro comportamiento. ¿Sí? Cómo nuestros genes influyen en nuestro comportamiento. Y esto es muy importante porque tenemos que identificar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro mal humor, en nuestra timidez, tenemos que identificar qué cosas tenemos que cambiar para no seguir el patrón que tenemos. Por ejemplo, mi papá, vos podés decir, o mi mamá tuvieron ansiedad, entonces yo soy un ansioso. Mi papá y mi mamá fueron alcohólicos, entonces yo soy un alcohólico. Tuvieron ansiedad, depresión, mal carácter. ¿Qué? ¿Vamos a seguir ese patrón? ¿O es tiempo de romper el círculo vicioso y cambiar? Todo esto se basa en la idea que somos capaces de conocer y vivir en relación con nuestro Creador y que nuestra conducta debe reflejar su amor y bondad. ¿Qué nos dice acá? Podemos conocer y vivir
las cosas de una manera diferente, diferente a lo que somos si estamos con nuestro Creador. Nuestra conducta como cristianos debe ser un reflejo del amor y la bondad de Dios. He aquí que el estar separados de Dios, cuando nos separamos de Dios, implica una carencia de plenitud. Cuando nos separamos de Dios no podés ser pleno. Te va a faltar algo. ¿Sí? De allí que separarnos de Dios implica una carencia de plenitud que puede llevarnos a mitigar nuestras aspiraciones mediante activismo frenético. Bueno, ¿sí? Claramente, cualquier descripción de nosotros mismos como portadores de la imagen de Dios, nosotros vamos a aportar la imagen de Dios. Acordémonos, Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Abarca la totalidad de nuestra personalidad, pero se trata necesariamente de una personalidad corporal, ¿sí? Nuestro cuerpo. Somos criaturas biológicas. Nuestras capacidades mentales únicas como seres humanos, como el de razonar, ¿sí? Tenemos capacidad de razonar, tenemos una fisonomía, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿sí? Y también tenemos cosas morales, ¿sí? También nuestra función religiosa. Que va a haber algunos que necesitan, que son más humildes, más receptivos a Dios, ¿sí? Y otros que son más, sí, reacios. Y eso también lo llevamos en nuestros genes, ¿sí? Pero lo podemos cambiar. Sí, están enraizadas en nuestra biología y por lo tanto en nuestro sustrato genético. Nuestros propios genes han sido moldeados a través del proceso de material, ¿sí? De cómo nos hemos ido evolución biológica. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cosas, por ejemplo, nuestro cerebro, cómo está estructurado, que esto los voy a explicar en otra clase, nos lleva a tener más confianza, a tener más moral, a defender más a Dios o a rechazarlo, ¿sí? Sí, está en nuestra genética, pero Dios nos hizo perfectos. ¡Qué increíble! ¿Y qué significa ser perfectos? Significa ser libres, poder decidir, ¿sí? A ver, por tener genes malos, ¿vamos a decidir ser malos? No, vamos a cambiar, vamos a romper ese círculo de que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo tuvieron este problema. No, vamos a cambiar, ¿sí? Porque nosotros podemos tener genes. Por ejemplo, miren, yo tengo ojos, ¿qué color de ojos tengo? Tengo ojos tipo marrones, ¿sí? A veces están un poco más claros, a veces más oscuros, ¿sí? Pero son marrones. Si hoy yo les digo, ¿saben qué? Yo tengo genes de ojos celestes. ¿Me creen o no me creen? Bueno, la realidad es que yo les cuento. Yo creo que tengo genes de ojos celestes. También tengo genes de los ojos que tengo. ¿Por qué? Porque mi papá tenía ojos celestes, entonces algún gen de mi papá de los ojos celestes debo tener. O sea, capaz que a mis hijos les voy a pasar ese gen del ojo celeste, capaz, quién sabe. A veces han visto que hay hijos que los padres tienen ojos negros y los hijos salen ojos celestes. Y dicen, ¿y a quién le sacó los ojos? Oh, capaz al abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo gen de ojos celestes, pero lo tengo inactivo. Qué interesante. Tengo ojos celestes, el gen del ojo celeste inactivo, pero el gen del ojo marrón activo. Pero así también es nuestra personalidad. Pero lo interesante es que en los rasgos de personalidad podemos activar o inactivar esos genes, ¿sí? Porque, bueno, en los genes físicos, por ejemplo, yo no es que puedo activar o inactivar un gen físico porque ya me dio un resultado fenotípico, ¿sí? Que significa que ya está expresado ese gen en mi cuerpo. Pero los genes que afectan nuestro comportamiento son modificables. Qué interesante. Y si vos los modificás, también le ayudas a tus hijos, o si tenés después tus hijos, al modificar, ¿sí? Esos genes se modifican y vas a pasar mejores genes. O sea, porque tenés genes malos, no seas tan malo y pasarle malos genes a tus hijos, ¿sí? Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo libres y Dios nos dice, sí, no importa tus genes.
Yo te hice libre y podés decidir. ¿Por qué? Nosotros decidimos si vamos a hacer la voluntad de Dios o si vamos a hacer la voluntad del enemigo. Simplemente por tener genes no tiene que ser activos o efectivos, ¿sí? Si tenés la tendencia, bueno, lo que les dije, al alcoholismo, adicciones, mal carácter, no es que tenemos que seguir ese patrón, sino que podemos decidir inactivarlos. ¿Cómo es que los podemos inactivar? Resulta que hay un mecanismo que se llama un mecanismo epigenético. ¿Qué es el mecanismo epigenético? Bueno, es algo que se ha descubierto recientemente porque nosotros, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de poder modificar nuestro ADN, especialmente modificar esos rasgos que no te gustan, esos rasgos que tenés que cambiar para poder ir al cielo. Yo hoy les hago una pregunta, ¿el alcohólico va a entrar al cielo? No, el alcohólico no va a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no va a ser feliz en el cielo, porque el alcohólico va a querer tener una cerveza en la mano y en el cielo no va a haber cerveza. Entonces el alcohólico no puede entrar porque no va a encontrar felicidad en el cielo. Entonces el alcohólico o el de mal carácter o el mentiroso tiene que cambiar esos rasgos que tiene para que cuando esté apto pueda entrar en el cielo. Nosotros vamos a ser buenos en el cielo si hoy somos malos, no. Ahora estamos en la tierra, en esta escuela, en la escuela del cambio, donde nosotros tenemos que modificar nuestra forma de ser, nuestro carácter, que pensamos, porque somos malos como nosotros como seres humanos, sí, somos malos, tendemos a la maldad, tendemos a ser mentirosos, chismosos, malas personas, sí, tendemos a ser malos, pero si buscamos a Dios, Dios es el que nos cambia, ¿sí? Y hay muchas características malas que tenemos que modificarlas y cambiarlas para poder ir al cielo. En el cielo vamos a ser todos perfectos, pero no vamos a poder ser perfectos si no empezamos ahora. Tenemos que empezar a vivir el cielo acá en la tierra. Tenemos que cambiar acá en la tierra, eliminar todas las impurezas de carácter que tenemos para poder ir al cielo, para poder estar preparados. A veces pensamos y decimos, ay, ¿estoy realmente preparada para ir al cielo? Fijémonos, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas Dios no le gusta de nosotros? Y bueno, este mecanismo de la epigenética dice de que a medida que nosotros nos vamos formando desde el útero, ¿sí? Del útero de nuestra madre, en la niñez, ¿sí? Vamos absorbiendo diferentes cosas. Por ejemplo, la edad, la dieta que comemos, si hacemos ejercicio, el sol que tomamos, ¿sí? Hay cambios químicos en el medio ambiente, ¿sí? Que van modificando ese ADN, ¿sí? O sea, si hago ejercicio, hago una dieta saludable, busco a Dios, porque acuérdense que la fe hace un cambio en nuestra salud. Si busco a Dios, soy humilde con Dios, soy receptiva a Dios, vamos a poder, esos genes malos que tenemos se van a ir modificando de a pocos, de la manera que nosotros decidamos hacer nuestros hábitos. Si yo me levanto todas las mañanas y leo la Biblia y oro, y en 21 días desarrollo un hábito, ¿sí? Después para mantenerlo capaz que tenés que tener 6 meses, 10 meses, un año, cada uno es independiente personal, ¿no? Pero cuando uno desarrolla un hábito y los mantenés en el tiempo, a medida que pasa el tiempo vamos modificando nuestros genes, nuestro mal carácter, nuestra forma, ¿no? Espontánea capaz de ser, que capaz tenemos un montón, o sea, uno responde espontáneamente como uno realmente es, pero a medida que pasa el tiempo y nos vamos controlando y vamos buscando a Dios para que Él nos ayude a cambiarnos, se va modificando también nuestro ADN. Y bueno, acá hay diferentes, nos dice que hay diferentes puntos, ¿no? que modifican nuestro ADN y lo que hace para modificarse, por ejemplo, nosotros comemos mejor dieta o hacemos ejercicios, ¿sí? O diferentes cosas, o desarrollamos nosotros estas actitudes, buenos hábitos que tenemos que hacer, por ejemplo, los genes, miren, los genes, vemos genes activos que van a ser así,
Miren estos genes van a ser como activos, van a estar desenrollados, entonces al estar desenrollados, de alguna manera se expresa, ¿sí? Al expresarse lo podemos expresar nosotros en nuestra forma de ser, y hay genes que los inactivamos. ¿Y qué pasa con esos genes inactivos? Miren acá, se superenrollan, se hacen todos como que se reenrollan de tal manera que no se expresen, se apaga. Qué interesante. Entonces, si tenemos un gen así que es abierto, se expresa, activo, el gen que vos querés dejar activo en tu vida. Y ese gen malo del mentiroso, chismoso, envidioso que a veces podemos tener como seres humanos porque tendemos al pecado, esos genes los podemos desactivar. ¿Cómo? Poniendo de nuestra parte hasta que esos genes se atrofian, se inactivan, se superenrollan y no se pueden expresar más en nuestra vida. Qué interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos cambios de hábitos, ¿sí? Podemos activar o inactivar diferentes genes. También nos van a ayudar a poder enfrentar diferentes enfermedades como cáncer, enfermedades inmunitarias, enfermedades mentales. Esa tristeza de que tenés, esa frustración que tenés, esa ansiedad, depresión, lo que sea tu problema, ¿sí? Como seres humanos expresamos mucho lo que nos pasa, pero tratar de hacer las cosas bien, buscar a Dios, nos va a ayudar, ¿sí? A inactivar todos esos genes de la depresión, la tristeza, porque Jesús va a estar en tu vida. Y lo más interesante de esto no es que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos cambiando, sino que Dios va a hacer el cambio en tu vida si vos lo pedís y vos lo buscás. Entonces, ¿qué es la epigenética? Sus genes juegan un papel importante en su salud, ¿sí? Nuestros genes en nuestra salud, pero también lo hacen en nuestros comportamientos y en nuestro entorno, ¿sí? También nuestro entorno nos modifica, que lo que comemos y qué activo estamos físicamente. La epigenética es el estudio de cómo sus comportamientos y su entorno puede causar cambios que afectan la forma en que funcionan sus genes. A diferencia de los cambios genéticos, los cambios epigenéticos son reversibles. Y bueno, si bien no cambian la secuencia de ADN, lo hacen en la forma en que se puede leer una secuencia de ADN. Por ejemplo, acá no lo vamos a cambiar o destruir esto, no, queda igual tu gen, pero se activa o inactiva. O sea, si se inactiva ya no se puede leer más, se inactiva, se apaga, chao. Ahí se terminó el gen. Mi gen de ojos celestes está apagado, está así, cerradito. Y mi gen de ojos marrones está así, abierto, expresándose. La expresión genética se refiere a la frecuencia o el momento en que se crean las proteínas a partir de las instrucciones dentro de sus genes. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos genes del ADN se hacen? El ADN se hace ARN y el ARN se hace proteína. Bueno, vamos a ver. Acá nos dice que si bien los cambios genéticos pueden alterar qué proteína se produce, los cambios epigenéticos, este cambio de activación o inactivación de genes, afecta la expresión genética para activar y desactivar los genes. Dado que su entorno y su comportamiento, ¿sí? Nuestro entorno, dónde vivo, en qué ambiente me muevo, estoy con este mal amigo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Estoy con este amigo que me lleva por mal camino o estoy con mi amigo de la iglesia que me lleva por buen camino? ¿Sí? Nuestro entorno y nuestro comportamiento, tu comportamiento es como nosotros decidimos actuar. Nuestra dieta, nuestro ejercicio pueden provocar esos cambios epigenéticos, ¿sí? Estos cambios de inactivación de genes del gen que no te conviene. Es fácil ver la conexión entre sus genes y su comportamiento y su entorno. Si estamos en Cristo, acordémonos de esto, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos y tenemos nuestro Padre Celestial. Y acordémonos, somos príncipes, princesas, somos herederos. Esta genética es la genética que Dios
sí tenemos genes de esos de los que Dios le dio a Adán y Eva, ¿sí? Genes también de perfección, que fueron degradándose y modificándose a través de los años, pero son lo como Dios nos hizo. Somos príncipes herederos de Dios. Hay un versículo que los voy a por ahí está, que dice en la Biblia que somos herederos de Dios en el cielo. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Porque somos hijos. ¿Y el hijo dónde está? Por ejemplo, el reino de un rey, el príncipe tiene que estar en el reino, en el palacio. Bueno, tenemos el palacio en el cielo y vamos a heredar, Jesús nos va a llevar pronto, así que tenemos que estar preparados con esos preciosos vestidos y precioso carácter para ir al cielo. Entonces, tenemos que ser, a veces, mira, tenemos como hijos de Dios parecernos a Dios. Imagínense, dicen, ay, miren esa persona, ese papá, ¿será el papá o la mamá? Que no se parecen nada. Nosotros queremos ser hijos que nos parezcamos a Dios, ¿no? Para poder ir al palacio y decir con orgullo, somos hijos de Dios porque nos parecemos a Él, en carácter, en acciones. Tenemos la posibilidad de desactivar genes que no nos convienen. Desactivémoslo con la ayuda de Dios y tomemos nuestra herencia celestial. Si tomamos buenas decisiones, vamos a apagar, a desactivar los genes que no nos sirven. Dios nos da a elegir. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Hoy contra vosotros Dios he puesto delante la vida y la muerte. Dios nos dice, elegí la vida o elegí la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros decidimos, ¿queremos vivir o no? ¿Queremos vivir como Dios quiere o no? Pero acordémonos algo muy importante. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús murió ya en la cruz, ya Jesús te dio la victoria, ya no hay derrota en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos herederos. Entrega cada uno de tus días a Jesús. Jesús te cambia, Jesús te da poder, Jesús te ayuda, Jesús te limpia, ponelo a Jesús de tu mejor amigo y Él va a cambiar tu carácter. Él te va a hacer más parecido a Él para que estés listo para ir al cielo. Dios está en el trono y está queriendo llevar a sus hijos herederos, a sus principitos, para que gobiernen allá en el cielo. Jesús, miren qué interesante, también tuvo nuestra misma genética, nuestras mismas tentaciones. Él también sufrió. Él pasó por lo mismo que estás pasando vos. ¿Y Jesús pecó? No, Jesús no pecó, pero Jesús usó su poder divino. Jesús estaba igual que vos, igual que yo, con la misma genética, las mismas tentaciones. Y en ese momento Él estaba como Jesús, como un ser humano, sin poder alguno. Hay personas que quieren y dicen, ay, no, porque Jesús era Jesús. Jesús tenía superpoderes. No, cuando Jesús estuvo acá, en la tierra, Jesús no tenía superpoderes, pero el diablo quiere que nosotros creamos que Jesús tuvo superpoderes, porque si creemos que Jesús tuvo superpoderes, entonces es como que de alguna manera no entendería los problemas que nosotros tenemos, pero no es así. Jesús no tuvo superpoderes. Jesús estaba aferrado a Dios de una manera increíble, y al estar Jesús aferrado a Dios, Dios hacía esos milagros, ¿sí? Dios hacía el milagro porque Jesús se aferraba, y nosotros podemos aferrarnos a Dios de tal manera que Él haga los milagros en nuestra vida, ¿sí? Jesús no pecó y tuvo nuestra misma genética. Nosotros decidimos qué hacer. Pero si tratamos de hacer las cosas bien como Jesús quiere, Jesús nos dijo que nos va a dar esa corona de príncipes, herederos. Tenemos la misma genética de Jesús. Y sí, hijos, también herederos. Y sí, también hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Coherederos qué significa? Que Jesús está heredando igual que nosotros. Jesús también es un heredero.
¿sí? Entonces somos herederos de Dios, le heredamos a Dios porque Él es el Padre. Y coherederos, heredamos junto con Jesús, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, si llevas tu carga, si te aferras a Jesús y padeces por las mismas tentaciones que Jesús padeció, ¿sí? Para que juntamente con Él vamos a ser glorificados. Juntamente con Él vamos a ser glorificados. Sí, pero tenemos que padecer juntamente con Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el manto de Jesús, aferrarnos a Jesús. Vamos a escuchar una canción. Es muy interesante cómo una mujer con fe se aferró al manto de Jesús. Tocó a Jesús y sabía, Jesús, tengo una enfermedad. Esa mujer que tenía flujo de sangre, dice la Biblia. Pero ella sabía que en medio de la multitud estaba Jesús y ella tan solo quería acercarse a tocar el manto de Jesús, porque sabía que Jesús la iba a curar. Y también eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que acercarnos a Jesús, tocar su manto, porque Él va a cambiar nuestros genes, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tus deseos son buenos o son malos? Todos tenemos malos deseos como seres humanos. Nos gusta lo que no nos tiene que gustar. Pero si vamos a los pies de Jesús, Jesús nos cambia. Así que pensemos y decidamos buscar ese manto de Jesús. La pregunta es, ¿queremos tocar ese manto de Jesús? ¿Queremos tocar ese manto para que Jesús nos cure y salga de él poder que cambie nuestra vida? Somos doblemente de Dios. Vos no sos tu dueño, Dios es nuestro dueño. ¿Por qué? Dios es doblemente nuestro dueño y de mí triple. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y como nos creó, Dios es nuestro dueño. Por ejemplo, vos haces algo, haces una torta y decís, es mi torta. Bueno, Dios nos creó y dice, es mi humano. Y también, ¿qué pasa? El diablo nos robó porque hizo que pecáramos y bueno, nos alejamos de Dios. Pero Jesús, Dios nos compró con sangre, vino a morir en la cruz. Y esa era la deuda, el pago. Y Jesús dijo, acá con mi sangre pago y compro al ser humano y te salvo. Entonces somos de Dios doblemente, porque Dios nos compró, Dios nos creó. ¿Sí? Y yo también soy triplemente, porque yo con mi mamá tuvimos un accidente de auto y vamos a morir. Y Jesús dijo, no, otra vez nos recuperó. ¿Sí? Así que acordémonos de eso, toquemos el manto de Jesús para que salga poder, ¿sí? Y acordémonos que ya la deuda ya se saldó. Jesús ya murió por nosotros. Fuimos comprados por Cristo y que eso quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos sido comprados y tenemos derecho a llevar esa corona. Jesús cambió su corona por esta corona de espinas, pero un día, si somos fieles a Dios, Él nos va a dar esa corona, porque vamos a ser herederos con Él. Vamos a cerrar con una oración. Oremos, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por la posibilidad, Señor, de poder aprender más de ti, de poder estudiar tu palabra, Señor, y te suplico que modifiques nuestra vida, nuestro carácter, cada imperfección que tengamos en nuestra vida, por favor, tómala, Padre, y ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Te quiero pedir por cada uno de los miembros de esta clase, Padre, para que todos podamos ser verdaderos hijos tuyos y un día poder ir al cielo. Te suplico, Señor, que cambies cada imperfección que no te agrada para poder ser como tú quieres, Padre. Te suplico una bendición especial sobre cada uno de los presentes, por sus familias, Padre, para que, Señor, ellos puedan sentir tu amor, tu presencia en sus vidas y también se puedan sentir verdaderos hijos tuyos, Padre. Ponemos nuestras vidas y todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete, dale me gusta y comparte.